Hola, en este video resolveremos el ejercicio Merge Sort del práctico de análisis de algoritmos. El enunciado pide calcular el orden de tiempo de ejecución para el peor caso del algoritmo de ordenamiento de un arreglo por intercalación, y se deben ordenar los elementos del arreglo de menor a mayor. Luego, al final se pide comparar el ordenamiento con el de la inserción o insertion sort del ejercicio 4. Recuerden que el Merge Sort partía de un arreglo con elementos en desorden y se pretendía dividir la información más o menos a la mitad y aplicando el mismo procedimiento ordenar de a poco todo el arreglo. Para eso se dividía la información a la mitad. Si tenía un tamaño adecuado ya se consideraba ordenado, de lo contrario se volvía a ordenar y así hasta llegar al tamaño 0,1. Cuando se estaba de un tamaño adecuado 0,1 se consideraba ordenado y se empezaba a intercalar. Cuando era de tamaño 1, por ejemplo, como acá, se intercalaba de forma ordenada y se obtenían porciones ordenadas que luego se iban intercalando. Acá, por ejemplo, el 38 y el 27 se intercalan en 27-38, que luego se intercalan con 3-43 y se obtiene esta porción ordenada que se va a intercalar con esta otra para obtener finalmente el resultado de todo el arreglo ordenado. Esta técnica que se aplica es la de divide and conquer, donde al principio dividimos la información y luego, esa es la parte de divide, y en la parte de conquer es la intercalación de la información que me permite obtener el resultado final. Bien, entonces vamos a ver el algoritmo, que no es complicado. Lo que es un poco complicado es ver cómo influyen las instrucciones en el tiempo de ejecución y por lo tanto en el orden. Veamos, el procedimiento puede ser de la siguiente forma. Recibe el arreglo, que es un puntero entero. Recibe un inicio y un fin que me marca qué porción del arreglo voy a estar considerando. Esto es lo que me permite también utilizarlo para las sucesivas llamadas recursivas, porque me sirve para cualquiera de ellas. Y lo primero que tengo es un condicional, un if, que me permite discernir si estoy en el caso base o no. Si tengo una porción lo suficientemente pequeña, tamaño 0,1, entonces sé que está ordenada y no necesito hacer nada. Ahí salimos directamente. De lo contrario, necesito dividir el arreglo en dos porciones iguales, las cuales voy a ordenar de la misma manera. Y en ese caso voy a fijarme cuál es el medio de ese arreglo, que lo voy a guardar en medio, y va a ser inicio más fin dividido 2. Y voy a invocar a merge sort recursivamente con el mismo arreglo, inicio y medio. Y a merge sort con el mismo arreglo, medio más 1 y fin. Fíjese que son dos porciones del arreglo que no se superponen. Y luego vamos a invocar a merge para intercalar esas dos porciones que ya están ordenadas después de esas llamadas recursivas, para que se intercalen todas y me quede una sola parte del arreglo toda ordenada. Y ahí le tengo que pasar el inicio, el medio y el fin. Vamos a suponer ahora para el cálculo que esta parte, que la operación merge es orden n, y lo vamos a verificar al final de todo este video. Entonces de a poquito vamos a ver cómo influyen cada una de estas instrucciones en el cálculo de nuestro tiempo de ejecución. Para poder calcular el orden de ejecución de cualquier algoritmo tenemos que calcular el tiempo de ejecución o algo lo más aproximadamente posible a eso. Entonces de a poquito vamos a ir viendo. La instrucción del if esta es de orden 1. La del medio también es de orden 1 porque no estamos haciendo ninguna iteración ni estamos invocando a ninguna otra función o procedimiento. Pero ahora viene la invocación al merge sort. Fíjense que si nosotros queremos calcular t de n para este merge sort que recibe algo de largo n, en este caso, en esta invocación, vamos a estar mandándole algo de largo n sobre 2 más o menos, la mitad. Por lo tanto, esto sería t de n sobre 2. Lo mismo para acá. En esta invocación le estamos pasando la otra mitad del arreglo, por lo tanto también sería t de n sobre 2. Y finalmente, como comentamos, el merge
de algo de largo n, vamos a suponer que es orden n. Ahora con ese análisis vamos a tratar de encontrar una fórmula que me permita de a poquito llegar a lo que es la expresión de TDN. El tiempo de ejecución entonces para el peor caso del algoritmo de ordenación recursiva merge sort lo vamos a calcular en base a la recurrencia esta. Para el caso base tenemos que para t de 0 y t de 1 el tiempo es 1, es de orden 1, y para t de n general, el paso recursivo, vamos a tener que es 2 por t de n sobre 2, que son las dos invocaciones recursivas al merge sort, más n por c sub 1 más c sub 0. Acá tenemos la invocación al merge y acá tenemos las otras acciones, como por ejemplo la asignación a medio, ¿no? Esto es constante porque pueden haber algunas acciones, alguna cosa pequeñita que queremos despreocuparnos y simplemente ver la relación que hay con n. Bien. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, vamos a utilizar una técnica que se llama expansión de recurrencia. Y vamos a suponer que el procedimiento merge es orden n, como dijimos. Luego lo verificaremos. Partimos de la recurrencia que recién les dije, esta, que el caso base es orden 1. Y vamos a utilizar esta fórmula que acabamos de descubrir para ir sustituyendo. ¿Cómo? Bueno, acá donde tenemos 2 por t de n sobre 2 más, sabemos que esto se cumple, más n por c sub 1 más c sub 0, vamos a ir sustituyendo acá para ver si podemos encontrar una manera más general de expresar eso. Bien, entonces vamos a hacer la sustitución acá. ¿Qué pasa si acá volvemos a hacer la sustitución? Aplicar la misma fórmula. Para eso aplicamos la misma fórmula. Y entonces para aplicando lo mismo, tenemos todo esto. Expandimos eso. ¿Qué pasa si aplicamos la misma fórmula? Sustituimos ahí. Y ahora vamos a desarrollar eso, ¿no? En el lugar de t de n sobre 2 pusimos 2 por t de n sobre 4 más n sobre 2 por c sub 1 más c sub 0. Pero teníamos estos otros dos términos que ya se estaban sumando y teníamos este 2 que estaba multiplicando. Vamos a seguir haciendo la cuenta y nos queda esto. Ahora agrupando en los términos que tienen las mismas constantes, nos queda finalmente esto. ¿Ah? Y esto es lo que obtenemos con dos sustituciones. Todavía capaz que puede ser difícil ver lo que estamos haciendo. Nos gustaría ver alguna relación entre estos numeritos que están multiplicando acá el 4, acá está multiplicando, acá está dividiendo, este 2, este 3, con la cantidad de veces que hemos sustituido, que es cómo nos vamos a ir acercando hacia el caso base, porque de a poco estamos disminuyendo el argumento que recibe TDN. Bien, entonces vamos a hacer una sustitución más. Ahora el t de n sobre 4 lo vamos a sustituir de vuelta. Haciendo esa sustitución, nos queda que, haciendo todas las cuentas, nos queda 8 por t de n sobre 8 más 3 por n c sub 1 más 7 por c sub 0. Y ahí tenemos tres sustituciones. Y nos gustaría ver alguna relación que hay entre la cantidad de veces que sustituimos y este 8 que hay acá, este 8, este 3, este 7, estos números que han ido apareciendo ahí. Entonces, estas sustituciones, este k, ¿podemos deducir ya alguna fórmula general en relación al número de sustituciones? Bueno, con cuidado, miramos esas cosas y en la primera capaz que no se veía mucho, en la segunda ya capaz que pudimos darnos cuenta que cada vez que hacíamos una sustitución estábamos multiplicando acá por un 2, o sea que teníamos un 2 a la k, nos iba apareciendo acá adelante, este 2 a la k, perdón, nos aparecía un 2 a la k, lo mismo en el número que divide al n,
cada vez aparece un 2 a la k, como ven, y es lógico porque es la manera que teníamos de reducir el tamaño de la entrada. Cada vez dividíamos el argumento a t entre 2, pero además, por la forma en que teníamos que habíamos hecho la fórmula, nuestra fórmula de recurrencia, cada vez aparecía un n nuevo. Entonces primero teníamos 1 por n, 2 por n, 3 por n, o sea que acá tenemos k por n, está directamente en relación con la k. Y este otro era un poquito más difícil de ver, que teníamos, acá teníamos 1 por c sub 0, acá teníamos 3 por c sub 0, y ahí ya era medio complicado, pero ya en el último capaz que era más fácil de ver, 7 por c sub 0, que teníamos 2 a la k menos 1, es decir, este mismo número, menos 1, este mismo número, menos 1. ¿No? Y bueno, y esa es nuestra fórmula general, en relación con la cantidad de sustituciones que hicimos. El primer paso entonces fue obtener la fórmula general en relación a las veces que sustituimos, y sabemos cómo se resuelve el caso base. Por lo tanto, ahora tenemos eso, que si llegamos de alguna manera a sustituir tantas veces como para llegar al caso base, ese se resuelve con t de 0 igual a t de 1 igual a 1. Veamos, suponiendo que pudiéramos hacer tantas sustituciones como para llegar al caso base, ¿qué pasaría? En algún momento esta parte acá tendría que valer 1. ¿Y eso se da cuando? Cuando n es igual a 2 a la k. Por lo tanto, despejando, nos quedaría que k es igual al logaritmo en base 2 de n. ¿Recuerdan las formas básicas de matemática? Además, eso ahora lo podemos usar en nuestra fórmula general y vamos a sustituir el k igual al logaritmo en base 2 de n, lo vamos a sustituir en cada uno de estos lugares donde aparece. ¿Y qué nos va a ir dando? Nos va a dar esto. K es igual a 2 a la n, perdón, 2 a la k es igual a n, acá lo sustituimos, dijimos que 2 a la k es igual a n, por lo tanto este argumento es 1, que era justamente a donde queríamos llegar, al caso base. Luego k es igual a 2 a la n, k es igual al logaritmo en base 2 de n, por n, que teníamos acá, por c sub 1, y acá teníamos 2 a la k, que es n, menos 1. ¿No? Así que finalmente esto es el resultado que tenemos. Y ahora lo que quisiéramos ver, cuál es el orden de esta expresión que tenemos. Esto es de orden n, porque esto es una constante y es 1. Esto es una constante, no me va a influir demasiado. Lo que me va a determinar el orden de este término es logaritmo en base 2 de n por n. Y acá tenemos algo que es de orden n también. Por lo tanto, este es el término de mayor orden. Este va a ser mi resultado final. Alguna constante ahí. Y va a ser de orden n log n. Y va a estar determinado por este término, el de mayor orden. Eso van a tener que repasar. Podemos, para verificar esto, ver cómo son las gráficas. El término n que veíamos recién era este. Y el término n log n es este. Pero además estas gráficas también me sirven un poco para ver la otra parte del ejercicio que me pedía comparar insertion sort del ejercicio 4 con el merge sort. Y para eso podemos ver que el insertion sort era de orden n cuadrado y este que acabamos de analizar ahora es n log n. Por lo tanto, si hay restricciones de tiempo, es claramente mejor. ¿Por qué? Porque a medida que el tamaño de la entrada crece, la cantidad de elementos, esta gráfica está en inglés, pero me sirve igual para entender, la cantidad de elementos crece en mi arreglo, el número de operaciones que tengo que hacer no crece tanto como crece para el insertion sort. Para el insertion sort la cantidad de operaciones que tengo que hacer es mucho mayor a medida que crece la cantidad de elementos que tengo en mi arreglo. Así que claramente, el que acabamos de analizar, sería mucho más beneficioso. Bueno, falta verificar
que merge es orden n. Para eso comentar nomás algunos de los puntos interesantes de los parámetros que recibe el merge. Dijimos que recibe el arreglo, recibe el comienzo de la porción del arreglo que queremos intercalar, el medio y el fin. ¿Por qué? Porque recibe dos porciones contiguas, entonces alcanza con esos tres. En este ejemplo, por ejemplo, sería 0, 3 y 6, ¿no? Porque el arreglo arranca en 0, en C. Bien, entonces este sería el código y tenemos que vamos a tener esos parámetros de entrada que dijimos, el arreglo, ini, medio y fin, y vamos a utilizar un arreglo auxiliar para guardar ahí el resultado. Vamos a utilizar una variable postaux que me permita ir guardando la información en el arreglo auxiliar, hacer como un índice en el arreglo auxiliar, y vamos a renombrar el inicio y el fin para las porciones de vectores que tengo para que sean nombres más claros. ini1 va a ser ini2 va a ser medio más 1, va a ser el inicio de la porción, de la segunda porción, medio va a ser el fin de la primera porción, o sea, fin 1 va a ser medio y va a ser el fin de la primera porción, y fin 2 va a ser fin y va a ser fin de la segunda porción. Y entonces vamos a tener un primer while donde lo que hacemos es, mientras haya elementos que intercalar, los vamos a ir intercalando. ¿De qué manera? Bueno, si el elemento de la primera porción es menor que de la segunda porción, es el que vamos a copiar al arreglo auxiliar y vamos a avanzar en la primera porción, y de lo contrario, vamos a copiar el elemento de la segunda porción y vamos a avanzar en la segunda porción. Y siempre vamos a avanzar en el arreglo auxiliar porque ya copiamos algo ahí. Y ahí de esa manera terminamos de intercalar mientras haya elementos en los dos. Luego, al final de todo, pueden quedar elementos en alguna de las dos porque pueden no ser exactamente del mismo largo. Entonces, si quedan elementos en alguna de ellas, los terminamos de copiar, ya sea de la primera porción o de la segunda porción, y al final de todo copiamos lo que nos queda, la parte totalmente intercalada, el resultado, digamos, lo volvemos a copiar a la porción que nos definieron, de ini a fin. Eso es lo que queda por hacer acá. Bien. Entonces veamos esas son las partes, el while s que intercalaba, el while que copia al final si es necesario, y el for que simplemente lleva el resultado de vuelta al vector A. Estos colores son los que me van a determinar después el rojo, el verde y el azul, lo que es el tiempo de ejecución acá. Porque vamos a tener, este código es más sencillo de analizar que el recursivo, ustedes ya estuvieron practicando, y vamos a poner acá tenemos el while que tiene que ver con, es una iteración sencilla, nos alcanza con una sumatoria de ini a fin, lo más que puede llevar es todo el largo del arreglo, el largo de la porción que nos pidieron ordenar, mientras haya elementos para intercalar, es la porción roja del código, y mientras que, o la otra parte que es el código verde, mientras queden elementos en una de ellas por copiar, y finalmente es la parte de copiar los elementos al vector A. ¿Por qué va de ini a fin y esta también? Bueno, porque estamos calculando el peor caso y por eso eventualmente tenemos que considerar que va de ini a fin. Y eso que nos da C por C' más, es algo de orden n, finalmente, ¿no? Eventualmente esta constante queda por fuera, pero bueno, el resultado es el mismo, es orden n. Bien, conclusiones. Utilizamos la técnica de expansión de recurrencia y de la forma que vieron, tenemos que sustituir sucesivas veces hasta encontrar una fórmula que nos satisface, que entendemos cómo se relaciona con la cantidad de sustituciones que hacemos. Y algo muy importante es tener en cuenta el tiempo de las funciones o procedimientos que son invocados dentro del código que queremos analizar.
Bueno, los dejo para que sigan intentando hacer sus propios ejercicios.